Buenas tardes para todos. Hoy quiero compartir un tema, digamos, muy especial y sé que será de mucha bendición para tu vida. Y es con respecto al propósito de Dios para nuestra vida. Pero quiero compartir antes una reflexión y es acerca de la mente. La mente sin control es como un remolino en el que todo gira. Miedos, dudas, sueños, anhelos, culpas, creencias. Dedícate a manejar tu mente y podrás manejar tu vida. Observa sin cesar dónde se encuentra. Con frecuencia la hallarás enfocada en lo negativo o pensando en el ayer, quizás con odio o culpa. Pero tu mente tiene que estar enfocada en Dios. En el transcurso del día, pregúntate varias veces en qué estoy pensando y así sabrás dónde está tu mente. Si no la controlas, ella crea videos horrendos y es amiga de montar penosos dramas. Elige ser el dueño de tu mente, alíñala y siempre que esté en lo bueno de ti mismo, en lo de los demás y en la vida. En el controlar la mente y pensar lo mejor está la diferencia entre los que triunfan y los que fracasan. Condenado a cadena perpetua, Mandela, él pensaba en lo mejor y así pudo soportar 27 años de prisión. Bueno, quiero ahora iniciar con la enseñanza. En Proverbios 19:21 dice: muchos son los planes en el corazón del hombre, pero lo que prevalece es el propósito de Dios. Dios tiene un propósito para todo. Él nunca hizo nada sin un propósito. Dios hizo tu vida, mi querido amigo, con un propósito. Él hizo la iglesia con un propósito. Él hizo el mundo con un propósito. La Biblia dice que hay un tiempo para cada propósito bajo el cielo. Y en eso quiero enfocarme en esta enseñanza, el propósito de Dios para nuestras vidas. Quiero ir a un texto que es muy conocido, Romanos 8, versículo 29. Dice: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó. Pero Dios los predestina ¿para qué? Para ser conformados, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los hermanos. Y este es el primer punto, digamos, que las personas deben de enfocarse, ¿sí? El propósito de Dios. ¿Cuál es? Hacernos como Cristo. Él dice que aquellos que ha conocido de antemano, también los ha predestinado a ser conforme a la imagen de su Hijo. Si usted no entiende esto, usted no tiene nada que, digamos, predicarle a las personas como un creyente, ¿sí? Usted debe de conocer su propósito, porque el propósito de Dios al crearnos es hacernos semejante a Jesús. De hecho, la Biblia dice que en Génesis 1:26 eh, dice que ahí la triunidad de Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, pero también a nuestra semejanza. Entonces, desde el mero comienzo de los tiempos, la meta de Dios es hacer al hombre a su imagen y semejanza. El texto de 2 Corintios 3:18 dice que a medida que el Espíritu del Señor trabaja dentro de nosotros, nos hace más y más como Él y reflejamos su gloria aún cada día más. ¿Sabes? El propósito de Dios, mi querido amigo, que me estás viendo, es hacernos como Cristo. Y ahí entonces surge la pregunta: ¿qué significa ser como Cristo? Pues bien, ser como Cristo significa pensar como Jesús, ¿sí? Y ese texto va respaldado, ¿sí?
con un texto bíblico que está en Filipenses 2, versículo 5, ¿sí? Dice ese texto: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Entonces, mi querido amigo, ¿sí? Eh, Ser como Cristo significa sentir como Jesús, ¿sí? Actuar como Jesús, tal como lo dice Colosenses 3, versículo 17, dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Sí? Todo lo que hagamos para la gloria de Dios. Entonces nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones tienen mucho que ver con lo que significa ser como Cristo: pensar, sentir y actuar. Tener la mente de Cristo, el carácter de Cristo, la compasión de Cristo, la conducta de Cristo, las convicciones de Cristo, es ahí donde tenemos que hablar de la mente. Y en la mente encontramos ese conjunto de actividades donde se involucran procesos psíquicos conscientes e inconscientes. Esos pensamientos tienen que ver con el carácter de la persona, y si esa mente está controlada por el Espíritu Santo, esa mente va a exhibir la correcta actitud hacia Dios, pero también hacia el prójimo. Digamos que también tenemos que hablar de la voluntad, y en la voluntad tenemos digamos, la voluntad, ¿sí? De decidir, ¿sí? Y es la libre determinación, la libre determinación que nosotros tenemos de, digamos, de hacer algo, ¿sí? Eh, digamos, la, la libre, digamos, la libre voluntad de escoger lo bueno o lo malo. Pero sabes, si el Espíritu Santo está en tu vida, siempre, ¿sí? Vas a escoger lo bueno. Tu voluntad, ¿sí? No debe de ser voluble, no debe estar en un vaivén. Tu voluntad siempre debe de estar, ¿sí? Firme con el carácter de Dios, ¿sí? Debe de estar firme con Dios. Y las emociones también tenemos que hablar, y las emociones tenemos que hablar, digamos, si las emociones son positivas, ¿sí? O negativas, ¿sí? Digamos que la gente muchas veces reacciona positivamente o negativamente frente a las circunstancias, ¿sí? Debemos de actuar siempre positivamente frente a las circunstancias. Dios entonces forma en nosotros la imagen de Cristo, y Dios nos transforma básicamente de dos maneras. Número uno, por medio de las circunstancias. No es casualidad, mi querido amigo, que Romanos 8:28, cuando dice la palabra: para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Estoy parafraseando el texto, ¿sí? Entonces, por medio de las circunstancias, Dios forma nuestro carácter, ¿sí? Dice la Biblia que a los que conoció de antemano, en el versículo 29, los predestinó, ¿sí? A ser conformados a la imagen de su Hijo. ¿Sí? Esto es, a la imagen de Jesucristo. Entonces, ¿cómo entonces sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien? Pues porque Dios precisamente las está usando para hacernos más y más semejantes a Jesús. Todas las cosas, mi querido amigo, nos ayudan para bien. ¿Sí? Hay situaciones difíciles, pero todas esas situaciones difíciles nos fortalecen. Por ahí hay una frase que dice: lo que no me mata me fortalece. ¿Sí? Y bien, Dios nos fortalece por medio de las circunstancias difíciles en nuestra vida. Tenemos que confiar en Dios. Muchas veces escuchamos situaciones difíciles que le pasan a las personas, pero Dios, en medio de todo eso, está formando nuestro
carácter. ¿Sí? A través de las circunstancias es como Dios nos va transformando. La segunda manera como Dios nos transforma es a través de la aplicación de la palabra de Dios en nuestra vida. Pablo nos dice en Hechos 20:32, dice, ahora os encomiendo a Dios y la palabra de su gracia, palabra que puede edificarlos y puede darles una herencia para aquellos que son santificados. Debemos entonces hacernos semejantes a Cristo por medio de las circunstancias y por medio de la aplicación de su palabra. Un día cuando Dios nos llame a su presencia, ¿sí? Dice que un día Dios nos va a cambiar completamente como Él es. Ninguno de nosotros es completamente como Cristo es, pero Dios quiere que seamos semejantes a Cristo. En 1 Juan 3:2 dice la Biblia, dice, sabemos que cuando Cristo regrese seremos semejantes a Él porque lo veremos a Él en realidad como Él es. Pero ahora en el presente tenemos otra situación. Hoy no lo vemos cara a cara. Ninguno de nosotros lo ve cara a cara. Pero entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo mientras tanto? Eso lo vemos ahí en 2 Corintios 3:18. Ahí nos da una idea. Dice, pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados, ¿sí? En la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor. Dice que estamos siendo transformados por el Espíritu. La Biblia dice que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos y así seremos transformados a la imagen y semejanza de Dios. Quiero hacer una oración. Dios y Padre Celestial, bendice cada persona que está viendo este video para que tú puedas tocar sus vidas, sus mentes, sus corazones. Y Señor, te pido que abras tu corazón a Jesús para que Jesús entre a tu vida. Dile a Jesús, Jesucristo, entra a mi corazón y a mi vida. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Transfórmame, cámbiame. Espíritu Santo, toca mi vida. Lléname de ti. Lléname de ti, Espíritu Santo. Dile en esta tarde. Si has hecho esta oración, déjame decirte que con esta oración tan sencilla, el Espíritu Santo va a venir sobre tu vida y te va a transformar. De eso te lo puedo asegurar. Dios te bendiga.